mirar, es un corte que no es transversal realmente. Con la transvaginal no tenemos un corte transversal típico, ¿verdad? Sino es semiaxial, semicoronal más o menos. Vamos a hacer una pincelada de lo que es ecografía ginecológica, porque después en otras clases se van a ver las guías para cada estructura. Así que como tenemos un mes, inicia la práctica desde noviembre, entonces para que ya puedan tener ciertas guías para ir iniciando. Entonces, la ecografía ginecológica es una herramienta realmente clave para la ginecología. Uno, porque no es invasiva, entonces podemos realizarla a la paciente las veces que sean necesarias. Muy útil para el diagnóstico y manejo de nuestras pacientes. Y nos brinda información anatómica y funcional de los órganos, lo que nos permite identificar y evaluar tanto condiciones fisiológicas, que es lo que más vemos generalmente, alteración en la fisiología, ¿verdad? Y patológicas. Por eso algunos le llaman también ecofisiopatología, ¿verdad? Porque nos puede hacer el diagnóstico de solamente alteraciones fisiológicas o también las patológicas. Entonces el objetivo de esta clase es entender los fundamentos de la ecografía ginecológica, los tipos de ecografía, sus aplicaciones clínicas y la importancia en el diagnóstico de las patologías ginecológicas. Como ya estábamos viendo, básicamente las vías de abordaje en ginecología, las más utilizadas, son la transabdominal, la vía transvaginal, la transrectal, que se puede utilizar en casos específicos, y la transperineal utilizábamos anteriormente, pero ahora prácticamente está en desuso. La vía transrectal, ¿cuándo vamos a utilizar? En pacientes vírgenes con ecografía ginecológica incompleta o no concluyente, cuando la paciente no puede realizarse una transvaginal por alteraciones congénitas, por ejemplo la membrana transversa de la vagina, por vaginismo, hipotrofia del introito y vagina en pacientes ya posmenopáusicas. Muy importante para la endometriosis profunda, sobre todo si está en el compartimiento posterior de la pelvis, y en la evaluación del fondo de saco de Douglas y endometriosis rectovaginal. La vía abdominal, como ya el profesor hoy le estaba explicando más o menos esto, la vía abdominal es interesante porque utilizamos como ventana para ver lo que hay detrás de la vejiga, porque la paciente vamos a preparar con vejiga cargada, y como punto de referencia. El traductor abdominal tiene una frecuencia aproximada de 3,5 a 5 MHz. ¿Qué significa eso? De acuerdo a lo que les digo el profesor. Entonces ahí mismo también está su desventaja, que tiene baja resolución. Entonces, y hay situaciones de la paciente que nos puede alterar eso, como el panículo adiposo, por
porque el tejido adiposo atenúa el sonido. Entonces, eso va a hacer que tenga mejor resolución, o si tiene una cicatriz, una mediana que antes se usaba, por ejemplo, también puede atenuar. Y en algunos casos, el útero en retroverso flexión, ¿verdad? Como ya vimos, hay dos cortes que se puede hacer, el plano sagital y el plano transversal. Y la ventaja es, lo único que tenemos es que podemos abarcar, mirar todo el abdomen, o sea, es amplia la visión que tenemos con la ecografía abdominal. Pero, por excelencia, usamos la ecografía transvaginal para evaluar a las mujeres. ¿Cómo le preparamos? No hay necesidad que cargue la vejiga. El transductor es entre 5 y 7,5 hasta 9 creo que hay ahora megahertz. ¿Y qué significa eso? Tiene mejor resolución. Uno, porque producimos muy cerca de los órganos que vamos a estudiar, y el otro, por la frecuencia misma, hace que aumente la resolución. Pero también eso limita la visión que tenemos. También, siempre le digo a los presidentes que al introducir el transductor tiene que procurar de mover lo menos posible, ¿verdad? Algunos hacen lo como que está haciendo una sopa, que es muy molestoso también eso. No se puede utilizar en mujeres vírgenes. Y cuando estamos haciendo, a veces los ovarios están altos, porque los ovarios, su ubicación no es que sea único, ¿verdad? Entonces podemos recurrir a la palpación bimanual en el sentido de empujar el fondo del útero o los ovarios y traer hacia el transductor. Entonces, la vía de elección para el estudio ecográfico en la mujer es la vía transvaginal. Y sus principales indicaciones son para la reproducción asistida, cuando estamos con una paciente que está haciéndose. Entonces, para evaluar el endometrio, si el endometrio coincide con la fase del ciclo, si tiene el espesor necesario para implantar una gestación, en el caso de, podemos hacer el famoso monitoreo folicular para saber si crece o no crece ese folículo, si llega a ser un folículo dominante, cuántos folículos hay, la reserva ovárica, bueno, después van a ir aprendiendo los términos ginecológicos. Y si se rompió o no ese folículo, si se formó el cuerpo lúteo. Podemos evaluar la ubicación del DIU, evaluación de masas agenciales, screening, sobre todo en mujeres mayores de 40 años con menopáusica, de tumores ováricos endometriales, y masas pélvicas que no son ginecológicas, el tumor de, ¿cómo es que se llama este tumor que es metastásico en el ovario? Grubenberg. No sé por qué ahora recién apareció. También para cuidar las malformaciones de esto creo que podemos pasar porque acabamos de ver en vivo y en directo el corte sagital, cómo ubicarnos en el monitor, un corte axial, y acá sí es diferente, ¿verdad? Cuando el útero está en retroverso, tenemos que la cara posterior está acá, hacia el transductor prácticamente, y la cara anterior acá. Entonces el fondo está hacia la derecha. Eso con el correr de las prácticas van a ir aprendiendo. Bueno, a los ginecólogos la pregunta. El doctor hace rato le interrogó a la paciente, ¿verdad? Porque quería saber algo. ¿Cuáles les parece que son
¡Uy! Ya apareció todo. Bueno, creo que este es más inteligente ya. Entonces, cuando estamos ante la paciente, antes de olvidarme a los varones, les digo que procuren no estar solos cuando van a hacer una ecografía transvaginal, sobre todo. Sí. Entonces, preguntarle, porque hay que preguntarle, porque los pedidos realmente uno pone, nadie pone solo EcoTV, es lo máximo que te mandan, ¿verdad? Ahora que son ecografistas se van a dar cuenta. El motivo de consulta, la edad, porque sabemos que los órganos genitales de la mujer varían con la edad, por eso es importante también la fecha última, porque aparte de la edad, dentro de cada ciclo también va a haber variación. Si está usando o no un método anticonceptivo, porque eso también varía el aspecto que tiene el útero y los ovarios. Si realiza una terapia hormonal sustitutiva, la menopáusica o, por ejemplo, las pacientes con cáncer de mama que están haciendo tratamiento con tamoxifeno, letrozol, etc. Hay cambios a nivel del endometrio, que tenemos que saber que es por esa hormona y no otra cosa. Y preguntarle sobre todo a las mayorcitas si tuvo o no cirugía, porque a veces le hacemos una histerectomía ecográfica y otras veces le agregamos un útero, ¿verdad? Entonces por eso es importante el interrogatorio. Bueno, este es lo que ya estábamos viendo, que son dos planos perpendiculares, el longitudinal con un barrido lateral, ya tenemos una visión panorámica. Y esto es transversal, que va de fondo a cuello. Bueno, ¿qué vamos a buscar en el examen ginecológico? Porque la pelvis de la mujer tiene sus órganos reproductivos, también hay órganos no reproductivos y puede haber estructuras de la pared pélvica que pueden confundir artefactos, dijo el doctor. Entonces, por eso tenemos que, entre las estructuras de la pared pélvica, tenemos que buscar los grandes vasos pélvicos. Básicamente para ginecobstetricia, no, para ginecobstetricia es aparte, son los vasos ilíacos, que dijimos era punto de referencia para buscar los ovarios. Algunos músculos, al hacer el corte transversal del músculo, simula como un tumor, entonces nos puede confundir. Y también huesos. Estos vasos, aparte de servir como punto de referencia, también nos puede servir como guía para buscar ganglios linfáticos en pacientes con cáncer. Y algunos hacen estadificación por ecografía, pero es muy difícil. Ya ustedes, que es una nueva generación, tienen nuevos equipos, seguramente que sí van a poder hacer. Entre los órganos no reproductivos que tenemos que evaluar, ¿quién se anima a describir esto de acuerdo a lo que dijo el doctor Mendoza? ¿Qué tipo de imágenes? Anecogénica. Anecoica. ¿A qué te parece que corresponde? Bueno, esta es una ecografía transabdominal donde vemos la vejiga y que sí tenemos que
describir que la imagen es anecoica, homogénea, que tiene las paredes finas y que no tiene nada en la parte interna de la pared. Los uréteres habitualmente no se ve, a no ser que acá en la entrada, en la vejiga, a ambos lados podemos mirar. Y esto es algo realmente importante, mirar el recto sigmoide que está por detrás de la vejiga, sobre todo para descartar o confirmar una endometriosis profunda. Si le hacemos una maniobra así, tipo palpación bimanual o solo con el traductor, pero eso es un poco más molestoso, podemos ver que se desliza esto sobre la cara posterior del útero. Y eso habla, o sea, se llama signo del deslizamiento, quiere decir que ahí no hay nada de adherencias. No sé. Y si ahí no hay ese deslizamiento. Dentro de los órganos reproductivos tenemos útero, cuerpo, cuello, trompas, ovarios, fondos de saco, tabique recto vaginal y vagina. El tabique recto vaginal es lo que acabamos de decir, para qué nos sirve. El útero. Entonces ya sabemos que el útero tiene una forma de pera, que está ubicado entre la vejiga y el recto sigmoide y que consta de un cuerpo y un cuello. Tenemos que estudiar, como ya vimos, la posición, después vamos a medir, tenemos que ver la línea de unión entre el endometrio y el miometrio, el endometrio en sí, está mal escrito, la cavidad endometrial y la línea endocavitaria. Todo esto a grandes rasgos, porque después vamos a ver cómo se describe realmente. Entonces, para recordar nada más que el útero consta de tres partes. El peritoneo, que le cubre, es ecogénico. Después el miometrio es hipocogénico y lo que más varía es el endometrio. Su aspecto, su ecogenicidad, su grosor varía de acuerdo a la fase del ciclo. Entonces, flexión es relación cuerpo y cuello, puede ser ante o retroflexión. Y la versión, que no usamos tanto, ¿verdad?, en los informes, más bien la flexión lo que usamos, es la relación entre el cuello uterino con la vagina. Y también hay una posición indiferente. Si vamos a hablar en grado, flexión sería más o menos esta relación hasta 90 grados. La retroflexión es mayor a 180 hasta 360 grados más o menos. Y la posición indiferente es como que están toditos alineados así. Y eso, hacer una ecografía transvaginal prácticamente no te deja ver nada. Porque la optimización de la ecografía, seguramente el doctor les dijo que tiene que ser un ángulo de 90 grados. ¿Y si están todos así? Sí. En la imagen anterior, o sea, la diapositiva anterior, cuello, forma de barril de menor ecogenicidad. ¿Podrían marcar dónde está el barril? ¿O cómo se ve? Acá, Ahí se ve más así, claro. así y así. La ecografía del cuello, creo que más adelante. No, ¿en qué caso usaríamos? Valoración de cuello se usa más en obstetricia. Histerectomía parcial. A veces es cortito, a veces es largo, y ahí es lo que parece que confunde con un útero y podemos
formar como un útero. Y en cáncer, el cáncer de cuello se hace diagnóstico con otro método, ¿verdad? Pero cuando está muy avanzado, sí se puede ver como una masa grande. Este útero, ¿en qué posición está? En ABF. ¿Podés describir todo, Anelia? Útero, ¿de acuerdo a lo que ya vimos? Útero en anteroversión, ¿Verdad? de contorno regular, Sí, miometrio homogéneo, sí. endometrio. Miometrio, te falta algo miometrio. Las paredes. Las paredes que son simétricas. Súper bien. A ver, si me acuerdo, Gustavo, María. ¿No está? ¿El Chauri? ¿Me podés decir acá el miometrio anterior y posterior cuál sería? El posterior está más cerca del tránsito. El cuello está acá, ¿verdad? Sí. El posterior está más cerca del tránsito. El posterior está más cerca del traductor. El fondo está acá. Endometrio, siempre tienen que fijarse en el endometrio, que tiene que tener continuidad con el canal endocervical. En general, el útero de una mujer en edad fértil mide 6 a 8 centímetros de longitud, diámetro de 4 a 6, el transverso, el anteroposterior entre 3 y 4 centímetros, con un volumen entre 30 a 90 cc. Que si es que dependiendo de la paridad aumenta aproximadamente en 1 centímetro, o sea que llegue a 100, 110 cc y vemos que toda la ecoestructura está normal, es un útero normal. Y al revés, en las mujeres menopáusicas va disminuyendo, va atrofiándose, entonces disminuye también su tamaño. Y por supuesto que esto varía de acuerdo a la edad. Este, por ejemplo, es un útero de una niña recién nacida, ¿verdad? Ahí tenemos la característica de que el cuello es más grande que el cuerpo. Y se puede ver la línea endometrial o se puede ver un poquito de líquido por la hormona que le pasa la madre a la niña, ¿verdad? Por eso es que se puede ver así. Y es normal. Y a medida que va avanzando en edad, se mantiene prácticamente esa relación cuello y el cuerpo es finito y no podemos identificar endometrio. Si uno ve endometrio le tiene que llamar la atención. Cuello y cuerpo. Es como un tubito, es bien difícil de hacer la ecografía, porque ellos para que cargue de nuevo la vejiga, ¿verdad? A veces con la ecografía lineal ayuda, ¿verdad? Como tiene poca profundidad y los recién nacidos son chiquititos, a veces ayuda. Yo uso todos los traductores a veces, ¿verdad? Inclusive con la transvaginal, que tiene mayor frecuencia, menor penetración, a veces también ayuda. Y este es un útero menopáusico que se va atrofiando, va cambiando su estructura y puede aparecer estas calcificaciones a nivel de las arterias arcuatas y es normal. Y puede tener líquido toda vez que tenga el endometrio bien finito, también es normal. Porque a veces se informa
y le repiten y siempre va a estar ese líquido ahí, ¿verdad? Y ese de atrás, Hola, el que está ahí, ¿Qué? el de abajo. Este. Sí, y pero atrás en el fondo. En el fondo tiene un animal. En la transición de la cara anterior. Ah, esta. Sí. Puede ser una cuata, hay que ponerle Doppler. Después vamos a ver por qué puede ser cuata. Bueno, y ahora tenemos la ayuda de las guías, como estaba diciendo el profesor, que fueron apareciendo. En el 2000 apareció cómo describir los tumores del ovario y hablamos de IOTA. En el 2008 es MUSA. En el 2015 apareció cómo describir el endometrio o IETA. Y finalmente apareció lo que es IDEA para el estudio de la endometriosis. ¿Con qué finalidad? Esto es un consenso de expertos internacionales que se reunieron para haber un consenso sobre los términos, definiciones, cómo medir, cómo reportar todas las características, ya sean de los ovarios, del endometrio, del miometrio y de los hallazgos en endometriosis, para que no haya tanta variación entre nosotros, entre interobservadores. Y cada uno de estas guías se va a desarrollar, va a ser una clase posteriormente. Por eso que hoy es solo a grandes rasgos, ¿verdad? Ahora, solo miometrio, fíjense solo en miometrio. Que el miometrio en sí tiene 3 capas, que eso depende de las fibras musculares, de la disposición de las fibras musculares. Entonces, tenemos una capa externa, una capa intermedia que está separada por la arteria arcuata. Acá ven. Por eso si ven esos agujeritos negros, hay que ponerle el Doppler. Generalmente es la arcuata, pero también esa imagen puede estar dada por adenomiosis. Entonces, por eso probablemente preguntó la compañera. Y si es adenomiosis, no va a tener dolor. Una capa intermedia que es más gruesa, un poco más ecogénica, y una capa interna muy importante que también se le llama zona de unión, esta capa hipoecogénica, que después vamos a ver para qué sirve. La medición, esto es el grupo MUSA, que en su momento hizo siempre medir en corte longitudinal. Ellos hicieron la medición, si se dan cuenta, desde el fondo de la cavidad endometrial hasta el fondo uterino, desde esta parte hasta el OCI y aparte el cuello uterino, y después suma todo y daba la longitud. Ahora es como que están haciendo solamente en 2, desde el OCI hasta el fondo y la longitud del cuello uterino. Y el corte transversal, ¿en qué porción vamos a medir el antero-posterior? La más gruesa. La más gruesa. En la porción más gruesa, o sea, por eso hacemos el corte longitudinal y en la porción más gruesa medimos el antero-posterior. Y el transversal, entonces, es de derecha a izquierda la medición. Después vamos a describir el contorno, que puede ser regular y lobulado. Medimos la simetría de las paredes y la ecogenicidad, que en este caso es miometrio anterior y posterior bien homogéneo. La ecogenicidad puede ser homogéneo o heterogéneo, como en este caso, ¿verdad? Donde hay unos nódulos.
es un útero que está en, en anteversoflexión, ¿verdad? Contorno regular. Miometrio y simétrico, ¿verdad? Endometrio está rosado. Endometrio está engrosado. ¿En qué fase está tu paciente? Proliferativa, perdón. Secretor. Secretor está. Entonces distingue el. Mirando así está secretor. Bueno, esto es lo que le estaba diciendo, que esta zona hipocogénica es muy importante ver cuando tenemos sospecha de adenomiosis y de cáncer, que puede haber una invasión de cáncer de endometrio hacia el miometrio. Por eso siempre tenemos que fijarnos. Y según el grupo USA, esto se tiene que describir, o sea, según ellos y lo que ustedes van viendo, nuestro informe tiene que abarcar todo esto que estamos diciendo. Llegamos a endometrio. El aspecto ecográfico varía según la fase del ciclo, según la edad de la mujer. Siempre hay que medir también el corte longitudinal en la porción más ancha, incluyendo el endometrio anterior y posterior. Y no hay que incluir esa parte ecogénica que era la zona de unión en el endometrio. Y cuando hay líquido, se mide en forma separada. Este es un corte longitudinal y esta es la forma en que tenemos que colocar para medir. Idealmente, porque no es fácil obtener con la ecografía transvaginal, de tal manera que el endometrio esté a 90 grados con relación al ultrasonido, ¿verdad? Entonces aquí vamos a medir por separado. Primero medimos este, después este y sumamos, y ese va a ser el espesor del endometrio. Tenemos que definir si es hipocogénico, este es el famoso aspecto trilaminar. ¿A qué fase corresponde? Este es el otro isocogénico que les dijo el profesor, que no es fácil distinguir en este caso del miometrio, que es nuestro punto de referencia, ¿verdad? Y el hiperecogénico. Básicamente el endometrio varía de acuerdo si estamos en la fase menstrual, proliferativa o secretora, cambia su aspecto. Y de acuerdo a eso se hizo como una clasificación en tipos de endometrio, que clasifica en 0 cuando es un endometrio postmenstrual o menstrual, que mide más o menos hasta 4 milímetros, se considera normal. Y puede ser un poco heterogéneo esto cuando está en la fase menstrual, no nos tiene que asustar. Y parece que tiene unos puntitos que está en movimiento cuando está en la fase menstrual, ¿verdad? De hecho, con las contracciones uterinas. También podemos ver este tipo de endometrio poslegrado en la posmenopausia o cuando la mujer está usando anticonceptivo oral o cualquier tipo de anticonceptivo, no solo oral, ¿verdad? El tipo 2, que es el trilaminar que acabamos de ver, tipo 1, que es acá trilaminar porque tiene 3 líneas ecogénicas que corresponden a la capa basal. Esta es la que
tiene una capa basal y funcional el endometrio, ¿verdad? Y la parte funcional es la que se desprende con cada menstruación. Y queda otra vez esta capa basal. Entonces, una capa basal acá, otra acá, y esta es la posición de los dos endometrios, que da esa imagen ecogénica, por eso se le llama trilaminar. El tipo 2 sería la fase secretora inicial, donde apenas distinguimos ya la línea endocavitaria. Y esta es la secretora, donde es ecogénico, homogéneo, no se ve la línea endocavitaria, que corresponde a la fase progestacional, ¿verdad? El útero se está preparando para recibir una gestación, forma como un colchoncito. La mayoría de los autores dicen hasta 14, pero el grupo IETA dice que es normal hasta 16 el espesor del endometrio, porque hay mucha confusión a veces con, como siempre estuvimos acostumbrados hasta 14, ¿verdad? De poner ya engrosado mayor a 14. Forma parte también del grupo MUSA estudiar la calidad endometrial con histerosonografía. ¿Alguien sabe, hizo, vio esto? Nadie. ¿Los ginecólogos preguntan? Es como la... No. Entonces, no. Las mujeres Tenemos más avance. es... La verdad que es un método que no progresó para mí. Sí, no sé si hay gente de la Cruz Roja acá que antes hacía. El doctor Antobe justamente tiene una serie de pacientes que hicieron ese estudio y fue prácticamente reemplazado por la histeroscopía, ¿verdad? Entonces la histeroscopía ya es más resolutiva y se recurre más a eso. Pero si alguien quiere hacer un trabajo, por ejemplo, estaría interesante, ¿verdad? Es estilar suero salino. La verdad que en estos días yo vi que a una amiga mía le pidió la que hace fertilidad, le pidió una salpingografía, porque quería ver la permeabilidad tubárica, ¿verdad? Pero es con una solución especial, no es con el suero salino, que es más casero. Estilar, se distiende la cavidad endometrial y entonces ahí podemos ver lo que hay por dentro. Por ejemplo, si es un mioma submucoso o si es un pólipo, como en este caso. Pero este no es que se le distilo, esto es propio de una paciente menopáusica. Ya ven lo que tiene calcificaciones acá, un endometrio, y tenía ese líquido. Y acá tiene una imagen ecogénica heterogénea que para confirmar el diagnóstico que le vamos a poner. Y esta es la línea endocavitaria, que puede ser lineal o no lineal. A veces no podemos ver y hay que poner no vi, o es lineal o no lineal, irregular o no vi, ¿verdad? Porque a veces no queremos poner porque sabemos lo que trae. Bueno, entonces el cuello, doctor, a veces te vas a describir. Se describe así como un conjunto dentro del útero, pero solo a veces, por ejemplo, está también a nivel del canal cervical, puedes ver un pólipo. Y es como que abre y tenés que ponerle Doppler y ver de dónde viene la circulación, ¿verdad? La vascularización. Y la vagina
prácticamente es en una ecografía transabdominal lo que podemos visualizar. Porque en la vaginal nosotros estamos en una de las fosas, ¿verdad? Entonces por eso no vemos. Y se ve como una imagen tubular, acá se ve un chiquitito, hipoecogénica y que tiene un centro lineal ecogénico. Los ovarios, punto de referencia, entonces las ilíacas tiene una forma ovalada que mantiene, y es importante porque, por ejemplo, pacientes con síndrome de ovario poliquístico cambia la forma de los ovarios, se vuelven redondeadas, entonces es importante que tenga esa forma ovalada, tiene una ecogenicidad homogénea. Creo que hay otra imagen. Y tiene la parte de la corteza es hipoecogénica, donde están los folículos, y la parte central es más ecogénica, que corresponde a la médula. El tamaño aproximado es de 3 por 2 por 3. Se mide. La longitudinal es el eje mayor del ovario. Y a eso hay que cortarle la anteroposterior, procurar hacer un corte transversal de esto, entonces ahí medimos de derecha a izquierda. Si es que el equipo no tiene para medir el volumen, sabemos que haciendo el largo por ancho por alto multiplicado por la constante de 0,523 nos va a dar el volumen de ese ovario. Y la localización de los ovarios depende de muchos factores. Si el útero está en ABF, puede estar lateral o posterior. Si está en RBF, puede estar también lateral, superior, cerca del fondo. Cuando hay una histerectomía, sí que pierde luego su domicilio, ¿verdad? A veces vienen, se colocan ahí, donde estaba el útero. Generalmente encontramos por encima del muñón. Y entonces por eso que a veces no es posible ver con la transvaginal y tenemos que recurrir a la palpación. Y cuando no vemos, no significa que ese ovario está sano. Cuando no vemos, tenemos que procurar de hacerle con la vejiga llena y buscar. Porque a veces está allá un poquito más alto y tenía una lesión en el ovario, de la patada. Entonces, perder un poquito más de tiempo y examinarle bien a esa paciente. Los ovarios, tanto como el endometrio, tiene variaciones dentro del ciclo. O sea, cada mes cambia su aspecto dependiendo si está en una fase proliferativa, fase ovulatoria o en la fase lútea. Y ahí es que se van a pedir, por ejemplo, si piden una reserva ovárica entre 2 a 5 días, ¿verdad? A 5 días, donde vamos a contar todos los folículos que tienen que ser pequeñitos, hasta 6 milímetros aproximadamente. Si hay uno más grande, ya nos tiene que llamar la atención. Probablemente no ovuló esa mujer, por ejemplo, ¿verdad? A partir del día 8, cuando queremos hacer o piden un monitoreo de ovulación, podemos empezar el examen, porque ahí es que uno de los tantos folículos va a ir creciendo más y se llama folículo dominante. Y en la fase ovulatoria, el folículo que se va a romper mide más o menos 22, más o menos 2 milímetros. En la fase lútea nos ayuda el Doppler, que nos va a confirmar que sí hay formación del cuerpo lúteo, porque tenemos una imagen ecogénica irregular que puede tener como pequeños coágulos adentro, corresponde al
sangrado que se produjo ahí. Y sobre todo si le ponemos el Doppler, vemos que alrededor, como un círculo, se tiene que ver el color alrededor. Corona de fuego se llama eso. Me dicen en el libro. Y de hecho, que llegado a la menopausia, también vamos a encontrar cambios a nivel de los ovarios. Vemos un ovario pequeño, homogéneo, no tiene ya ni un folículo. Es normal a veces que encontremos 1 o 2 folículos, pero tienen que ser pequeños, son folículos residuales que van quedando. Pero si no funciona, ¿cómo va a estar el endometrio? Algo que nos va a llamar la atención, ¿sí? O sea, tengo que correlacionar ovario con endometrio en ese caso. Trompa. La trompa habitualmente no se ve. Ahora con los ecógrafos de alta resolución prácticamente se ve. Porque es como una cavidad virtual, ¿verdad? Es como la vagina más o menos. Para que yo pueda ver, tiene que haber líquido adentro. Líquido o pus, lo que sea, en el caso que sea un hidrosalpin o biosalpin, etc. Y voy a ver una imagen tubular así como esta, dibujando más o menos la trompa. Musa dice que también tenemos que, cuando encontramos algo anormal, tenemos la obligación de ponerle el Doppler. Y ellos dividen de acuerdo a la densidad vascular que encuentran es de 1 a 4, ¿verdad? Si es que por ejemplo es un mioma que no tiene vascularización, sería un E por 1. Si tiene leve vascularización, es 2. Y si tiene mucha vascularización, varía entre 3 y 4. Esta imagen podría corresponder, por ejemplo, aquí, a los que ya hacen ecografía de colon. Esta es la línea endocavitaria, que es lineal, que es lo primero que encontramos acá. Asimetría de la pared. Entonces, ¿qué puede haber ahí? Adenomiosis. ¿Por qué decir que es adenomiosis? ¿No puede ser un mioma? ¿Liz? Bueno, puede ser, porque parece acá un nódulo, ¿verdad? Redondeadito. Pero el Doppler nos ayuda en este caso a diferenciar entre la adenomiosis y el mioma. El mioma generalmente no tiene vascularización. Y si tiene así alrededor, que es la parte normal nomás es la que le da esa vascularización, no es el mioma en sí, ¿verdad? Sí, está bien. Este puede ser una adenomiosis donde el trayecto vascular no se altera. Y yo puse porque encontré ahí dentro de la página de Musa, yo nunca vi de un sarcoma uterino, que es bien difícil de hacer el diagnóstico porque es parecido al mioma. Lo que nos va a ayudar es el seguimiento a esa paciente que por primera vez le estamos viendo, ¿verdad? El crecimiento sobre todo y la vascularización que nos va a ayudar. Hay una colega que le hizo a su hermana el diagnóstico de mioma, ¿verdad? Y a los 6 meses, cuando le volvió a hacer, que fue tarde, ¿verdad? Era un sarcoma. Yo nunca vi. Bueno, hice el diagnóstico o no me enteré, ¿verdad? Entonces, cuando es un
mioma, por ejemplo, hay que hacerle ese control a los 3 meses y ver cómo se comporta cuando hay sospecha, porque no todos tenemos Doppler. El otro estudio complementario que dice el grupo MUSA es la utilización del Doppler, de la ecografía 3D y 4D. Y en la ecografía yo puse nada más porque es un instrumento nuevo, una herramienta nueva que se está usando para el estudio del cuello uterino, que de acuerdo a la dureza que tiene, dicen que ayudaría para hacer el diagnóstico inicial del cáncer, ¿verdad? Que es lo que se está buscando por ecografía. Hasta ahora es territorio del estudio de cuello, ¿verdad? Entonces, la ecografía 3D, 4D prácticamente se utiliza y es muy importante para los defectos congénitos del útero, porque por la 2D podemos decir puede ser tal cosa, ¿verdad? Pero la 3D o 4D nos va a definir bien. Este, por ejemplo, ¿qué puede ser? Cuatro. Sí. O un cercado. Y también en el caso que la paciente tenga, ¿cómo se llama el DIU con Mirena o Sur? A veces con la 2D no podemos ver. Yo suelo hacer por la sombra que produce, nomás le mido la distancia, pero uno no ve, ¿verdad? En ese caso también podemos recurrir a la ecografía 3D. Y MUSA dice que tenemos que utilizar 3D cuando sospechamos de que esa zona de unión, cuando no vemos esa zona de unión o está irregular, que sí tenemos que usar la ecografía 3D multiplanar. Y bueno, entonces vemos que la ecografía ginecológica es fundamental para evaluar, diagnosticar de forma rápida, segura, eficiente, así como van a hacer ustedes más adelante, impactando de manera significativa en el manejo del cuidado de la salud. Y estas son las bibliografías que yo consulté. Y eso es todo, a grandes rasgos. Lo que ahora viene es que ustedes van a comenzar la práctica, ¿verdad? Entonces, procuren hablar con sus instructores. Nosotros le pasamos también al grupo de instructores más o menos qué es lo que queremos que aprendan en este primer semestre, que sería todo lo que es fotonería y biometría, a saber medir lo que sea. No lleguen a eso, están llegando que tienen que recuperar biometría. Por ejemplo, en obstetricia, cómo se mide el saquito, cómo se mide el embrión a medida que va creciendo, los cortes de la cabeza, del abdomen, todo lo que es biometría. En útero ya saben ustedes cómo van a medir. Y más o menos, si es que quieren ver algo específico, usted habla con el instructor. ¿Será que puedo llevar una paciente? Y si tienen algún problema, enseguida me avisan, por favor, porque pueden surgir problemas con el instructor, con el hospital. Déjame preguntarte hoy si estaba con alguien y justo vos